Una de las últimas veces que los discípulos o los apóstoles y sus seguidores que ven a Jesús aquí sobre la tierra. Una de estas últimas veces que ven a Jesús, ya no el mismo Jesús. Ya no es el mismo Jesús que conocían antes de su muerte o hasta su muerte. Ya ha cambiado este Jesús. Este Jesús es tan diferente que ellos dicen, ¿saben qué? Parece que estamos viendo un fantasma. En algunas otras narrativas, en los mismos evangelios, en el Apocalipsis, dicen los escritores que es uno semejante al Hijo del Hombre. Y es semejante porque sí es Jesús, pero ya no es exactamente el mismo Jesús que estuvo con ellos durante 3 años sobre la tierra, instruyéndolos. Su cuerpo glorificado ha cambiado su apariencia, ha cambiado de sus propiedades y por eso ya no es igual, es solamente semejante. Ante este hecho hay un gran mensaje de Jesús para sus apóstoles aquí en este momento. Cuando Jesús les hace entender las Escrituras, cuando Jesús les hace comprender todo lo que se decía de ellos, hacia el final de los versículos que nosotros leímos dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Y algo que no se nos debe olvidar a todos nosotros los creyentes es que nosotros somos sus testigos. Somos los testigos de ese Jesús que estuvo aquí durante 33 años sobre la faz de la tierra. Esos testigos no solamente eran los apóstoles y sus discípulos de aquel entonces, sino que los testigos también somos nosotros hoy en día. Pero se preguntarán, ¿qué es un testigo? Si vamos a esa palabra, en el griego se llama martas o marturos, que se traduce al español como mártir. Un testigo, en una concepción, es el que da testimonio de algo. Es el que da testimonio con respecto a un suceso porque él lo observó directamente. Decir, ¿sabes qué? Yo fui testigo de esto y esto aconteció en esta manera y bajo estas circunstancias y en estas condiciones. Por ejemplo, un accidente automovilístico, alguien que estuvo de frente a cuando sucede el hecho, es a quien se puede consultar antes que a cada uno de los involucrados para poder saber con exactitud qué fue lo que sucedió y poder saber el oficial de tránsito quién es el culpable de dicho accidente. Cada quien tiene su verdad y cada quien va a decir de los involucrados, el otro tuvo la culpa, pero un testigo ocular desde afuera es el que va a decir, sabes que no, sucedieron así las cosas y será así. Y es mucho más válido el testimonio de él que de los propios que estuvieron en el accidente involucrados, porque es un tercero que no tiene ninguna conveniencia por uno o por otro. En este sentido, nosotros somos testigos de Jesús. Nosotros somos testigos directos de lo que hemos visto. Solamente que nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos carnales. Nosotros no lo hemos visto con estos ojos que ahorita tal vez con el paso de los años van a necesitar de anteojos de alguna otra manera para que podamos visualizar mejor las cosas, sino con nuestros ojos espirituales. Por fe nosotros creemos y que reconocemos que nuestro Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra y que nuestro Señor Jesús también cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento para morir inocentemente por cada uno de nosotros. Y eso nos hace convertirnos necesariamente en testigos. Pero a diferencia del testimonio que pueda ofrecer cualquier persona por algún accidente, el testimonio debe estar dispuesto a entregarlo aun y cuando su vida esté en riesgo. Que es el verdadero sentido del testigo de Jesús. Que es el verdadero sentido de esta palabra que la Escritura nos está diciendo. El verdadero testigo de Jesús dará su testimonio aun y cuando lo quieran matar por ese testimonio que está dando. El verdadero testigo de Jesús anunciará de él aun y cuando sus oyentes o sus receptores sean tan endurecidos que digan vamos a matarlo porque esto no es lo que nosotros creemos. Y a lo largo de la historia han habido multitud de sucesos de hijos de Dios que han padecido a mano de los no creyentes, a mano de las personas no salvas por la causa de Cristo. No solamente los que podemos encontrar en la Biblia como Esteban, que uno de los culpables de su muerte fue Saulo. No solamente los apóstoles, no solamente Pablo, sino a lo largo de toda la historia cristiana ha habido hijos de Dios dispuestos a entregar su vida por su nombre. Casos en nuestro país muy conocidos, por ejemplo, en el caso de Acteal de Chiapas, allá en los años 1990. Ahí
muchas personas fueron involucradas injustamente en esa matanza de Actiel, Chiapas. Y entre ellos había muchos hermanos nuestros, cristianos, que aún estando en la cárcel, le escribían palabras de consuelo a su familia, palabras de esperanza a su familia. Ellos decían: nosotros estamos padeciendo porque Dios así quiso que pasara. No es por los hombres, sino porque Dios así lo quiere. Por tanto, ustedes sigan confiando en nuestro Señor, que Él va a ser el que nunca nos va a defraudar y el que tal vez nos permita salir de este lugar. Y si no nos permite salir de este lugar, es porque ya estaremos en su presencia. Estas cartas se reproducieron en la revista El Faro después del año 2001-2002, con una letra que poco podía leerse porque no tenía una buena caligrafía, pero que sin duda te llega hasta lo profundo de tu ser las palabras de un sufriente inocente diciéndole a su familia: Dios está conmigo, Dios está con ustedes, no teman, sigan adelante. Muchos otros casos en Chiapas también que se han dado de personas que son desalojadas de su pueblo, que son desalojadas de sus casas por el simple hecho de ser cristianos y tienen que vivir bajo carpas para poder seguir sustentándose, y no los dejan regresar a sus pueblos de origen. Nosotros acá en el norte no tenemos esa dificultad, gracias a Dios, porque si la tuviéramos, ¿cuánto seguiríamos a Jesús? ¿O cuánto realmente negaríamos nuestra fe? Estos hermanos han sido de impacto y de testimonio para todos, y la iglesia ya en aquellos lugares sigue creciendo, de todas denominaciones. No se diga la nuestra, que para acá parece que no existimos. Allá casi creo que hay una iglesia presbiteriana en cada cuadra de las ciudades más importantes de aquel estado. Ha habido mucha persecución, pero la fe está bien arraigada en nuestros hermanos, que a pesar de todo, ellos siguen alabando a nuestro Dios. Les han quemado sus templos y sus casas, pero ellos siguen adorando a nuestro Dios. Si a nosotros nos pasara, quién sabe desde cuándo estuviéramos renegando de nuestro propio Dios por el hecho de que es injusto en quitarnos lo que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Pero el Señor Jesús dice: ustedes son mis testigos. Ustedes deben de estar dispuestos a entregar todo y a perder todo por causa de mi nombre. Si no, como luego dice anteriormente en el Evangelio, si no, no son dignos de mí. El que no está dispuesto a dejar padre, madre, hermano, posesiones antes que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y no es digno de Él porque verdaderamente no es un creyente, porque verdaderamente no hay una verdadera fe en su corazón. Aquel que no está dispuesto a dejar o a entregar todo de sí por Jesús, debería dudar de si verdaderamente es un creyente, si verdaderamente Jesús es el Señor de su vida. Si Jesús es el que está gobernando cada uno de los momentos de su vida. Somos testigos de algo que hemos visto a través de la fe. ¿Qué es ese algo? Y el Señor le dice, bueno, les hizo que entendieran las Escrituras, que así está escrito, que Cristo padeciese. Algo de lo que somos nosotros necesariamente testigos es de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Padecimientos que se nos narran algunos de ellos en el libro de Isaías, en el capítulo número 53. ¿Qué dice este libro de Isaías acerca del 53? Conocemos mucho, pero algo que es una frase muy importante, dice, varón experimentado en quebranto, en dolores. ¿Qué quiere decir la Escritura con esto? No es de que solamente sufrió en un momento. Cuando se habla de alguien que es experimentado en quebranto o en dolores, quiere decir que constantemente lo ha padecido. Para que tú seas experto en una profesión, para que tú seas experto en un oficio, o para que seas experto dominando alguna máquina o alguna tarea, necesitas estarlo practicando una y otra vez todos los días para poder ser experto en eso que estás trabajando. Y en este caso, la Escritura pone a Jesús como un experto en esos dolores y en esos quebrantos, porque no solamente la cruz son su sufrimiento, es la cúspide o el grado máximo de su sufrimiento. Toda su vida es sufrimiento para Jesús, porque Él es el eterno.
porque Él es el todopoder y tiene que venir a vivir humillado, con muchas limitaciones como ser humano. Tiene que crecer en un útero de mujer, tiene que ser un bebé, tuvo que haberse enfermado, tuvo que haber sido curado, y todas esas y cada una de esas etapas son parte de los propios sufrimientos de Jesús, que Él no los debía haber pasado, sino que lo hace realmente por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Isaías que nosotros lo tuvimos como despreciado de Dios, no como alguien que verdaderamente digno de honrarlo, no como alguien digno de dar testimonio, sino que en primera instancia nosotros lo teníamos como alguien que es despreciado por Dios, alguien no digno de confianza, alguien no merecedor de nuestro amor, mucho menos de nuestra gloria, mucho menos de darle honra a cada uno de nosotros. Y muchas personas hoy en día siguen haciendo esto. Y tal vez muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida también pasamos por ese sentido. Despreciamos a nuestro Dios en nuestras vidas. Experimentado en ese quebranto, somos testigos de ese sufrimiento, de ese dolor, pero también dice que somos testigos de que ha resucitado de la muerte después de 3 días. Y es lo que en un día como hoy sucede, y es lo que en estos momentos, o lo que en este día nosotros estamos celebrando. No ese Jesús que se quedó en la cruz, ni mucho menos ese Jesús que se haya quedado en el sepulcro, sino ese Jesús que se levantó con todo su poder y con toda su gloria para darnos la esperanza que nosotros también nos levantaremos, para asegurarnos que así como fue con Él, con nosotros también será, aun y cuando nos parezca difícil de creer, imposible en algunos momentos. El Señor lo ha hecho y lo ha asegurado para todos y cada uno de nosotros. Somos sus testigos, ya sabemos de qué somos testigos, pero ahora, ¿cómo damos ese testimonio? ¿Cómo damos ese testimonio? El Señor Jesús también les dice, ustedes lo tienen que hacer predicando en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es predicar? No solamente que estemos aquí al frente y compartir la palabra. Predicar en este vocablo que utiliza la Escritura es proclamar, declarar en voz alta y públicamente tu testimonio. Declararlo en voz alta y públicamente, no a la secreta. No somos de la CIA, ni del FBI, ni de la Agencia Estatal de Investigaciones, ni de ninguno de esos. No somos testigos de la secreta. Somos testigos que públicamente debemos decir que somos hijos de Dios. No aquellos que nos escondemos en nuestras casas, nos escondemos en nuestro trabajo, o aún en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el mercado. Nadie sabe que somos cristianos. Uno, porque no lo parecemos, lo más triste, y mucho menos porque anunciamos de Cristo. Pero es declararlo públicamente. ¿Y ese públicamente dónde es? Donde estés, a donde vayas, a donde te encuentres. El Señor Jesús en Mateo 28 dijo, vayan y proclamen este evangelio. Vayan es mientras tú estás en tu casa, mientras estás en la escuela, mientras estás en el mercado, andando en la calle, si estás en el camión, en el trabajo, en donde quiera que tú estés, anuncia el evangelio del Señor Jesucristo. En donde quiera que estés siempre habrá una oportunidad para hacerlo. Lo malo es que nosotros dejamos en parking el cambio y solamente se queda ahí. No hay más. No se mueve para nada el automóvil. Ahí se quedó estancado. Pero siempre hay oportunidades de compartir el evangelio de Jesucristo. Muchas veces desde nuestra propia experiencia. Pero ese proclamar o ese predicar se tiene que hacer como si lo hiciera un heraldo. La palabra de predicación es sí, lo vas a proclamar públicamente, pero en igualdad de circunstancias como lo hacía un heraldo. ¿Quién era un heraldo? El heraldo era uno de los rangos o de los trabajos militares. Era el encargado de transmitir, sobre todo a los reyes, mensajes muy importantes.
mensajes que se le confiaban a él y los tenía que traer lo más rápido posible a su destinatario. Es en ese sentido, con sentido de urgencia, con sentido de gran responsabilidad, porque si deja de anunciar ese mensaje puede haber graves consecuencias para el reino, que nosotros lo debemos hacer. Con ese sentido de urgencia, con ese sentido de confianza, de que debemos anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, porque si no lo hacemos, algo grave va a suceder. Y es lo más terrible que pueda pasar. Las personas mueren sin Cristo. Puede decirme, pero es que hay unos escogidos y otros no. Usted dígame cómo los puede identificar para que me pase la receta y para que nos la pase a todos nosotros. ¿Cómo sabe quiénes son los escogidos y quiénes no? En su trabajo, en su escuela, en el mercadito, en el súper. Ni los conocemos a veces. ¿Cómo podremos saber quiénes son los escogidos? Es con ese sentido de gran responsabilidad y de urgencia que debemos transmitir este mensaje del cual somos testigos. No es para mañana, era para ayer, para antier, para antes de antier, que debiéramos estar anunciando este mensaje del Señor Jesucristo. Es importante que el Señor Jesús recalca que vamos a anunciar el mensaje del Evangelio, pero no conforme a nuestras fuerzas o a nuestras capacidades o hasta el nivel intelectual o nivel escolar o mi nivel económico. No, el Señor Jesús no pide eso, porque si no siempre vamos a fracasar. Él dice, lo vas a predicar, pero en mi nombre. No es en mí que yo voy a predicar, sino en el nombre de Jesús. Y con esto quiere decir principalmente que el fundamento o la centralidad de todo mensaje que debemos dar debe ser única y exclusivamente Cristo. Y nada más. El mensaje de anunciar el Evangelio debe ser hoy, mañana y siempre solamente Cristo. No el hombre. No las riquezas, no la prosperidad, no las posesiones, no la buena vida, no la abundancia, no el cómo sentirme menos culpable, sino única y exclusivamente Jesucristo. Porque Él es el que va a llevar su mensaje a través del Espíritu Santo al corazón de los hombres. Pero si no hablamos el Evangelio de Jesucristo, pues ¿cuál mensaje le está llegando al corazón de los hombres? Si no es verdaderamente a Cristo el que estamos predicando, y estamos predicando humanistamente, estamos predicando materialmente, ¿cuál es el mensaje que va a transformar el corazón de las personas? Ninguno. Tenemos que predicar ese mensaje del Evangelio que dice que somos verdaderamente pecadores, que somos verdaderamente malvados, que somos verdaderamente alejados de Dios, que no merecemos nada de Dios, sino que por el contrario Él nos da sin merecer. Cosa que la iglesia está dejando de practicar hoy en día. Está enfatizando su mensaje más en el hombre, en las riquezas, en las posesiones, que verdaderamente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Un pastor de Guadalajara dice, si usted pone 2 anuncios en 2 iglesias distintas, responda, ¿a cuál irá más gente? Uno dice, adúltero, ven y arrepiéntete de tu pecado. Fornicario, ven y arrepiéntete de tu pecado. Ladrón, ven y arrepiéntete de tu pecado. Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cuánta gente va a haber nueva en esa iglesia? A veces ni los propios congregantes van a querer ir. Eso dice el Evangelio. Pero por el otro lado, va a otra iglesia y usted le pone, ven para que tengas éxito financiero en tu negocio, ven para que tengas prosperidad en tu familia, para que te vaya bien por sobre toda la faz de la tierra y que todo terreno que pise tu pie, el Señor te lo va a dar. ¿Cuánta gente va a ir ahí? Dice, sin duda que demasiado.
Y en ese sentido es como estamos tergiversando el Evangelio de Jesús. El Evangelio no dice que nos vamos a hacer ricos. El Evangelio no dice que nos va a dar a manos llenas. El Evangelio no dice que eso es para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Sí será a lo mejor para algunos, pero no es en general. El Evangelio lo que nos llama es al arrepentimiento. Pero aún eso lo estamos descuidando hoy en día. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio verdaderamente en el nombre de Jesús, es cuando se confronta el pecado de las personas. Se confronta su pecado con Dios. Y es cuando verdaderamente la palabra va y te va a transformar el corazón de las personas. Si no predicamos de esto, no estamos predicando a Jesús. Estamos predicando a un Jesús extraño, a un Jesús desconocido que no es el de la Biblia. Y el apóstol Pablo nos advierte contra eso. Nadie puede predicar otro evangelio que este, porque no hay otro, es solamente este, es solamente uno. Nadie puede predicar un evangelio materializado o adinerado o de consecuencias, en el sentido de que mis acciones, mis actitudes producen el beneficio de la salvación, producen el beneficio de la gracia, porque ese no es el evangelio de Jesús. Por eso debemos de predicarlo en su nombre. Y dice, lo que se predica es por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y que ese arrepentimiento y perdón de pecados solamente se alcanza gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que solamente Jesús. No hay otro camino, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí y a través de mí. Jesús es el camino que nos va llevando directamente al Padre. Y ese evangelio se tiene que predicar, dice el Señor, a todas las naciones. A todas las naciones. Somos sus testigos. Ya sabemos cuál es el testimonio desde hace muchos años. ¿Qué nos falta? Realmente no nos falta nada. Una sola cosa. La actitud del corazón. La disposición de hacerlo. La disposición de decirle, Señor, úsame este día. Tal vez muchos de nosotros o todos nosotros, no sé cuántas veces en el día decimos, Señor, úsame en este día de mi vida, en las situaciones que vamos a tener. Difícilmente lo hacemos. Y tenemos contacto con muchísimas personas. Simplemente cuando usted va y deja a su niña en la escuela, no, hay infinidad de personas ahí haciendo fila. Y si va a 2 escuelas, más aún. Y si va a dejarlo y va a recogerlo, ¿con cuántas personas tuvo contacto en ese día? En solamente esos minutos. Siempre hay una oportunidad. Siempre tenemos algún momento para hacerlo. Estos hombres estaban temerosos, tenían miedo, estaban encerrados por lo que les pudieran haber hecho. Pero vean el cambio en la disposición del corazón y tal vez en la mentalidad de estos hombres. Ellos, ahora que escuchan a su Señor, ahora que Él dice que son sus testigos, que les está diciendo, ustedes deben estar dispuestos a morir por mi causa, y yo ya les di ejemplo, yo ya morí por ustedes, y no es condicionante, ustedes deben de ir y anunciarlo. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se vuelven a quedar encerrados? ¿Se vuelven a quedar a escondidas? ¿Se vuelven a quedar a oscuras tal vez ahí sin que nadie los vea, sin que nadie los conozca? Tal vez hubo momentos que sí. Pero luego que Jesús se va al cielo, dice en el versículo 52, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. De Galilea a Jerusalén
y estaban siempre encerrados en su casa, gimiendo y llorando porque no podían salir. No, dice la Escritura, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Es insignificante esto? Para nosotros hoy en día sí. Para nosotros esta palabra que dice la Escritura sí es insignificante, porque aquí no corremos ningún peligro, porque aquí nadie está afuera esperando a matarnos, porque aquí nadie está afuera ya esperándonos para llevarnos a la cárcel, porque estamos adorando a nuestro Dios. Volteé a ver si ve alguno, yo no veo a nadie. Durante este año que hemos estado aquí con ustedes, no he visto a nadie que nos esté esperando para eso. ¿Por qué es significante esto? Porque es precisamente en el templo donde se encuentran los principales detractores de Jesús. Porque es principalmente en el templo donde se encuentran los principalmente culpables de llevar a Jesús inocentemente a la cruz. Porque es en el templo desde donde se pudieron pensar maliciosamente grandes artimañas para atrapar a Jesús. Es precisamente ese templo, el lugar de adoración, donde ellos estaban menos seguros, porque ahí estaban sus archirrivales, por así llamarlo. Pero es ahí donde ellos estaban todos los días, alabando y adorando a Dios. Todos los días, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cuál miedo? ¿Cuál temor? En el libro de Hechos usted se va a encontrar a un Juan y a un Pedro que no fueron a la escuela, que tal vez no eran inteligentes, que también si estuvieran en nuestras escuelas les ponían orejas de burro, los hincaban sobre corcholatas, les aventaban el borrador, les pegaban con la regla. Bueno, eso ya no se hace ahora, ¿verdad? En nuestro tiempo sí. Tal vez, a lo mejor les hubiera tocado peor. Tal vez eran de esas personas, no cultas, pero que dejaban sorprendidos y atónitos al más grande de los sacerdotes. ¿Cómo hablan así? Que no es pescador, y cómo habla con ese denuedo. ¿Cómo se podían ellos parar enfrente de esa multitud o enfrente de todos esos sacerdotes y decirlos, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si es mejor obedecer a Dios, no nos vamos a callar. No podemos callarnos de eso que hemos sido testigos, es lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. No podemos callarnos. Esos hombres temerosos cambiaron diametralmente opuesta su actitud y la condición de su corazón, de ese temeroso a un corazón de valentía, a un corazón valiente, no porque ellos digan yo las puedo todas y nomás aquí mis chicharrones truenan, no, sino esa valentía descansaba en el hecho de que Jesús estaba aún con ellos, porque el Espíritu Santo es el que les seguía recordando sus enseñanzas. ¿Y qué diferencia hay del Espíritu Santo de ellos, que ellos tenían, al que usted y yo tenemos? ¿Será que aquel era más poderoso? ¿Será que aquel era más motivacional? ¿Será que aquel era mucho mejor en calidad que el de aquí? ¿Será que allá, si era el original, y hoy tenemos un similar, un genérico? Sin duda que no, es el mismo, de mismas capacidades, de mismo intelecto, de mismo poder, de los mismos dones que utilizó en aquel entonces, los sigue utilizando hoy en día. Es exactamente el mismo. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y luego en las calles, en las ciudades, y se fueron cada vez más lejos, llevando el Evangelio, sin saber siquiera, por ejemplo, Pablo se iba a regresar a su ciudad de origen en algún momento. Uno de los primeros lugares en donde somos como iglesia testigos es en el templo. Es en lo que nosotros llamamos la casa de Dios. Pero también este lugar carece de importancia y significado para nosotros.
También este lugar carece de cariño, de amor o de fe en muchos momentos para nosotros. Uno, porque sí podemos venir a todos los cultos y a todas las reuniones. Podemos haber venido domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero con no la actitud correcta. No buscando realmente a Dios, no buscando realmente adorar a Dios. O dos, porque ni siquiera venimos, porque ni siquiera nos interesa venir a aprender, y sobre todo, y lo más importante del que nos reunimos, es también venir a tener comunión con nuestros hermanos. Comunión que se manifiesta aquí, comunión que se manifiesta al salir, no nos interesa. Parece que nos están quemando los pies. No nos interesa saber de los problemas del uno del otro. No nos interesa saber de las bendiciones del uno con el otro. No nos interesa. No nos interesa que vengan nuestros hijos. No nos gusta que vengan nuestros hijos. No nos gusta traerlos. Pretextos hay muchos. Razones hay muchas. ¿Cuáles serán las válidas delante de Dios? ¿Cuáles serán los argumentos que podemos decirle? No, hombre, yo nunca quise ir al templo por esto, esto, esto y esto. Y que Jesús diga, realmente sí, eso es válido. Si ni siquiera estamos interesados fervientemente en estar aquí, y no venimos toda la semana, venimos solamente un día y un tiempo corto. Si no nos interesa eso, nos va a interesar ser testigo en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el mercado. Si cuando estamos todos juntos no nos interesa, uno a uno, creo que menos. Creo que nuestra vida ordinaria tampoco. Tampoco. Es lamentable que pensemos o pasemos por esas situaciones. Es muy lamentable. ¿Qué tan testigos queremos ser del Señor? ¿Quiere saber su propia respuesta? Simplemente cuente los 52 domingos del año. ¿En cuántos verdaderamente estuvimos aquí? Que no solamente hicimos acto de presencia, que no solamente venimos por venir, que no solamente estuvimos aquí por sentarme, descargar mi conciencia, ya me voy, Señor, ya cumplí, nos olvidamos toda la semana y el otro domingo vuelvo a estar aquí. Ese no es un verdadero testigo. No se nos debe olvidar que somos testigos también de nosotros mismos. Porque allá afuera anunciamos el Evangelio de Jesucristo para salvación. Y aquí lo anunciamos para edificación. No porque vayamos a ser salvos, sino porque ya somos y necesitamos enraizarnos cada vez más en el Señor para que seamos con las palmeras que no se caen. Puede estar el viento lo más fuerte, toda doblada la palmera y casi su punta tocando el piso, pero no se cae. Tiene que ser una gran catástrofe para que una palmera se caiga. Por eso el Señor nos compara: el justo florecerá como la palmera. No porque sea poderoso, sino porque en donde está su fuente, donde está su fundamento, Cristo lo sostiene para que no se caiga. Cristo lo toma para que no caiga. ¿Cómo están nuestros testimonios? ¿Con cuántos hemos sido testigos? Mis compañeros de clase, mis amigos de recreo, de deportes, mis compañeros de trabajo, cualquier persona que tengamos. Recuerden, Jesús les dice: ustedes son mis testigos. Y eso va a ser de hoy y por el resto de cada uno de los días de nuestra vida. Siempre tenemos que estar proclamando, declarando en voz alta y públicamente, con sentido de urgencia, el mensaje de salvación para los pecadores. El mensaje de salvación para la iglesia, que también necesita edificarse una con otra. Vamos a orar.